Bueno, ahí están los protocolos que hay que seguir en las comisarías respecto de cualquier denuncia que tenga que ver con violencia contra la mujer. Y para hablar de ese tema está con nosotros la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en TV Perú. Muchas gracias a ustedes, Julio. Gracias por la invitación. Mañana es una fecha importante para el Ministerio de la Mujer porque cumplen 22 años de creación, de existencia aquí en el Perú. Efectivamente, mañana estamos de aniversario, 22 años que venimos sirviendo a la población peruana, buscando una sociedad más justa y equitativa con igualdad de oportunidades para todas y todos. En donde es el problema de la violencia contra la mujer, sin duda, debe ser uno de los principales o las principales preocupaciones que ustedes tienen que abordar en nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente, el tema de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, niños, adolescentes, es una de las prioridades que tiene el sector, ¿no? Y en ese sentido, en estos 22 años hemos logrado tener la red de servicios de atención para víctimas de violencia más grande del Perú. Contamos con 337 centros de emergencia mujer a nivel nacional, constituyéndose, como mencionaba, en la red de servicios de atención más grande de nuestro país. Que son, digamos, los lugares a donde puede concurrir cualquier persona que se sienta afectada, ¿no? Para que de inmediato reciba la atención directa del ministerio. Efectivamente, son servicios especializados que cuentan con profesionales en derecho, psicología, trabajo social, que van a permitir a las mujeres, niñas, niños, víctimas de violencia familiar, de violencia sexual, salir y poder procesar estos hechos y recuperarse, ¿no? Vamos a hacer el acompañamiento legal, el psicológico y el social, porque un caso de violencia nunca es únicamente legal, como a veces se le mira, ¿no? Tiene que necesariamente que recibir este apoyo, esta asistencia psicológica que les ayude a superar esa situación de víctimas, pero además necesitas una serie de servicios complementarios. Por eso es que desde el área de trabajo social se busca la coordinación y la articulación con los otros servicios necesarios para que se pueda atender de manera integral a las víctimas. Ahora, eso significa atender ya las consecuencias de un problema de violencia estructural que existe en la sociedad peruana. ¿El presupuesto que tienen asignado es suficiente para el trabajo que tienen que hacer, y que en realidad es un gran trabajo el que se tiene que hacer desde el Ejecutivo, para erradicar de una vez esta cultura de violencia que no solamente afecta a las mujeres, también a niños, a poblaciones vulnerables? Efectivamente, el presupuesto siempre va a ser insuficiente ante la magnitud del problema. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando en atención, como decías, pero también en prevención, porque la única forma de disminuir los índices es previniendo estos hechos, y esto significa trabajando en patrones culturales que vayan hacia una cultura de paz, ¿no? Y rompan con estos esquemas violentos y justamente con estos patrones que justifican la violencia hacia la mujer. Tenemos para este año que viene un presupuesto bastante mayor, sobre todo para enfocarnos en acciones de prevención, y no solamente para el Ministerio de la Mujer. Nosotros estamos recibiendo 200 millones adicionales para ser distribuidos entre los diferentes sectores que tienen responsabilidad en la atención y la prevención de esta problemática. Es decir, esos 200 millones de soles adicionales a su presupuesto van a ser distribuidos o articulados con otros sectores del Ejecutivo. Efectivamente. ¿Como cuáles? Salud, educación, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, también van a gobiernos regionales y a Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a todas aquellas instituciones, sectores e instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la atención y la prevención. Y un fuerte componente de este presupuesto va a ir destinado al área de prevención. Estamos priorizando las acciones de prevención, estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el sector educación, justamente para promocionar estilos de vida saludables, libres de violencia. Estamos trabajando en el fortalecimiento de valores como la igualdad y el respeto desde nuestros niños y niñas, desde pequeños, porque es la única forma de garantizar que a futuro tengamos ciudadanas y ciudadanos que se respeten, ¿no? Y construyan una cultura de paz en el país. Una
cultura de convivencia pacífica entre nosotros, que es lo que tanto necesitamos, pero de repente nuestros televidentes se deben estar preguntando cuánto es el presupuesto que utiliza el Ministerio de la Mujer para atender a nivel nacional esta problemática. ¿Cuánto tienen de asignación presupuestal para este año? Este año tenemos 364 millones. ¿300? Perdón, 464 millones, disculpen. 464 millones que nos han servido para crecer en lo que es la cobertura de servicios, pero también hemos recibido adicionalmente 9 millones que nos han permitido fortalecer nuestras acciones de prevención. A través de la Comisión de Emergencia que se instituyó en el mes de junio y que terminó sus funciones en el mes de agosto, se elaboró un plan de acción articulado entre todas las instituciones y sectores, las que te mencionaba, ¿no? Este plan de acción ha sido fortalecido con 59 millones que fueron transferidos a los diferentes sectores. A nosotros nos tocó 9 millones en los cuales hemos enfocado prioritariamente las acciones de prevención, fortaleciendo el trabajo con varones. Es decir, hoy tienen 464 millones de soles. Porque estamos... El presupuesto para el próximo año es algo similar, más los 200 millones que se les van a asignar. El próximo año tenemos más de 700 millones que estamos solicitando y que tiene que ser aprobado por el Congreso. Hemos ido ya a sustentar el presupuesto ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, en los cuales se incluyen estos 200 millones que van a ser transferidos a los diferentes sectores para poder cumplir con este plan de acción que fue elaborado por esta Comisión de Emergencia y que va a permitir trabajar de manera articulada la prevención y la atención de la violencia. Es decir, no solamente garantizamos el presupuesto del Ministerio de la Mujer, sino garantizamos presupuesto necesario para que los otros sectores puedan también abordar efectivamente. Entre todos los sectores, porque cuando se trata de una situación de violencia, por ejemplo, uno acude a la comisaría, pertenece al Ministerio del Interior, tiene que haber en algunos casos la presencia de un fiscal, tiene que intervenir un fiscal, y allí también se necesita fiscales especializados en familia, por ejemplo, entonces el Ministerio Público necesitará algo de recursos. Claro que sí, y te cuento. Y salud también, es decir, todos hay que tener un enfoque multidisciplinario para poder resolver estos problemas. Este es un problema multisectorial e interinstitucional. Además, es un problema también de la comunidad en la que todas y todos debemos estar unidos, porque el Ministerio de la Mujer por sí solo no va a poder cambiar todos estos patrones culturales. Es un trabajo arduo y, como tú decías, la atención tiene que ser desde las diferentes instituciones. Y en ese sentido yo quiero contarte que nosotros aprobamos un decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas, justamente creando el sistema de justicia especializado para mujeres víctimas de violencia. Y este sistema de justicia especializado supone lo que tú has mencionado, juzgados especializados con jueces y juezas especializadas, las fiscalías especializadas en la atención de estos casos, porque esto va a suponer la especialización, es decir, utilizar los criterios correctos y adecuados, conociendo la problemática, estando sensibilizados y capacitados en el abordaje de estos problemas. Ese es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. No solamente se trata del conocimiento de las leyes, sino de cómo abordar un problema cuando una persona ha resultado siendo víctima de violencia. Efectivamente. Necesita un trato diferenciado, además, con la asesoría psicológica necesaria, con ambientes o condiciones necesarias para no vulnerar, por ejemplo, la intimidad de los menores de edad y cosas por el estilo. Toda la razón, y justamente uno de los grandes problemas para que las mujeres podamos acceder a la justicia es la falta de especialización, porque los criterios machistas están infiltrados en todas las instituciones y también están en los jueces y juezas que atienden los casos cuando no tienen la sensibilización y la especialización adecuadas. Entonces los criterios que han usado no han sido muchas veces los adecuados, responsabilizando a las víctimas en muchas de las ocasiones por la violencia que han recibido, justificando esta violencia, ¿no?, por estos patrones culturales. Y te pongo casos concretos, ¿no? En los casos de violencia sexual muchas veces se ha justificado la violencia sexual porque las mujeres habían salido tarde, habían tomado licor y otras cosas. Como si fueran responsables por haberse, exacto, de repente, ¿no?, estado más expuestas, pero eso no significa que uno tenga que transgredir sus derechos. Efectivamente, cómo estaban vestidas. Entonces, justificando de alguna manera estos hechos. Esto está cambiando, tenemos que cambiar, pero aquí la garantía de que
que las mujeres puedan recibir justicia efectiva es trabajar con los criterios y los patrones adecuados en este sistema de justicia especializado. Ahora, hace poco el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, dijo lo siguiente: me adelanto a decir que el Estado no está haciendo su papel. Hace 17 años se crearon los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, hoy hay 300. Cada vez que hay un caso emblemático, ¿cuál es la reacción? ¿Crear más CEMs? Criticando un poco este trabajo que se viene haciendo de tener centros de emergencia mujer en diferentes partes del país. Bueno, no se condice mucho, ¿no? Realmente no entiendo muchos los comentarios, porque nosotros tenemos la responsabilidad de atender a cada una de las mujeres que es víctima de violencia y tenemos que llegar a todas, ¿no? Y esto supone la creación de servicios, sobre todo allí donde las mujeres tienen más dificultad para acceder, donde hay menos presencia de instituciones del Estado. Entonces estamos trabajando en ampliar la cobertura para que más mujeres puedan acceder a los servicios. Y también estamos trabajando con una estrategia en zonas rurales, porque no queremos que las mujeres de las zonas rurales queden desatendidas. Y yo te cuento nomás, por decirte una cifra, solamente el 29% de las mujeres víctimas de violencia denuncia. ¿Qué significa esto? Que muchas... Una de tres. Solamente 3 de cada 10, son 29%. Es terrible. ¿No? Entonces, tenemos que poner los servicios a su disposición porque muchas... ¿Y por qué no denuncian? Te digo, muchas por desconocimiento, porque no tienen servicios cercanos, por desconfianza o por miedo. Por miedo a volver a ser agredidas, por miedo a que no sea atendido porque su sienten pedido. Que la autoridad no hace su trabajo, por lo tanto siguen expuestas a sufrir más violencia. Claro, o porque piensan que si denuncian, el agresor las va a volver a agredir, o la familia también se va a oponer a ellas, porque hay una gran presión familiar en los casos de violencia, ¿no? Hay muchas veces que la familia protege incluso al agresor frente a las víctimas, ¿no? Y con todos esos argumentos, ¿no? Piensa en tu familia, piensa en él, cómo van a quedar tus hijos, ¿no? Entonces hay una serie de factores, pero uno de los grandes factores también es el acceso a los servicios, que no hay servicios cercanos. Por eso nuestra responsabilidad es poner los servicios más cerca de las víctimas. Vale la pena destacar, el Ministerio del Interior ha dispuesto un protocolo a seguir dentro de las comisarías cuando hay una denuncia de casos de violencia contra las mujeres. Claro que sí, ellos tienen su protocolo para la atención de los casos de violencia, pero también hemos aprobado un protocolo conjunto, porque una de las estrategias que tenemos para la atención de los casos es crear los centros de emergencia mujer dentro de las comisarías. Tenemos en la actualidad 87 centros de emergencia mujer que funcionan dentro de las comisarías las 24 horas, los 365 días del año, de tal manera que cuando la mujer llega a denunciar, tiene de inmediato el acompañamiento y el apoyo del personal del Centro de Emergencia Mujer. Y hemos aprobado de manera conjunta este protocolo de atención que justamente articula la atención del Centro de Emergencia Mujer con la atención de la Policía Nacional, para saber cada uno exactamente lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, llega la mujer y en los casos donde hay Centro de Emergencia Mujer, de inmediato se llama a la abogada o se llama a la psicóloga, dependiendo del estado, como llegue la señora, ¿no? Y de esta manera podemos atender de manera integral. Hay otros temas que también mira el Ministerio de la Mujer y no quisiera dejarlos pasar antes de hacerle un par de preguntitas adicionales que tienen que ver con este escenario político en el que estamos inmersos. Las personas con vulnerabilidad, ¿qué se está haciendo? Hay un registro nacional de personas con problemas de discapacidad. Claro que sí. Poblaciones vulnerables son nuestras niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, desplazados internos, y el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, lleva este registro nacional de personas con discapacidad, y cuando accedes al registro, ¿no? Tienes una serie de beneficios como por ejemplo la bolsa de trabajo, ¿no? Apoyo para diferentes gestiones, te dan el carnet que te permite también. ¿Eso significa que se les va a mejorar el presupuesto? Porque el presupuesto que manejan en el CONADIS también es muy poco, ¿no? El presupuesto de CONADIS también está aumentando este año, ¿no? Aquí el trabajo clave en todo lo que es mujer y poblaciones vulnerables, en todo lo que es el sector, es la articulación con los diferentes niveles de gobierno y con los diferentes actores, porque este trabajo
para promover y proteger los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables es un trabajo que involucra... Es multisectorial, involucra exactamente, a varios sectores. Y otro de los temas que también fue incluso materia de noticia tiene que ver con los procesos de adopción en nuestro país. Se dice que el proceso de adopción, que está bajo el ámbito del Ministerio de la Mujer, toman demasiado tiempo, son muy engorrosos y sin embargo hay muchos niños que están esperando ser acogidos en algún hogar. ¿Qué está pasando? ¿Se va a tomar alguna acción para tratar de corregir esta distancia respecto de la necesidad de estos niños de incorporarse en una familia y gente que no puede hacerlo? Entonces terminan optando por mecanismos que no necesariamente son legales. A ver, te comento. En el Ministerio de la Mujer se ve la parte administrativa de la situación de los futuros adoptantes. Es decir, pasan por una evaluación que no tarda más de entre 5 y 6 meses, ¿no? Donde se les hace todas las evaluaciones y finalmente se saca una resolución de adoptabilidad por parte de las personas que acuden, ¿no?, a la institución. Esa es la parte administrativa de la que nosotros nos hacemos hábiles para ser adoptantes, ¿no? En la parte de los niños y niñas que están en situación de adoptabilidad, es decir, que pueden ser adoptados, esa parte la tiene el Poder Judicial y esa es la parte que demora, porque ellos son los que determinan la situación de adoptabilidad a través de la resolución o el auto de abandono del niño. Ellos, a través de una investigación, lo que hacen es determinar que ese niño está en posibilidad de ser adoptado y mandan, cuando han sacado las resoluciones o autos de adopción, al Ministerio de la Mujer la lista de los niños que están en posibilidad de ser adoptados. Nosotros tenemos sesiones del Consejo Nacional de Adopciones que son quienes determinan cuando el Poder Judicial manda esta lista con quiénes van a ir estos niños y niñas. Y este consejo está conformado por varias instituciones. Nos llegan todos los meses y ese mes, a través de esta sesión del Consejo, todos esos niños ya son ubicados con los padres. Entonces, que están... El cuello de botella está en este proceso judicial. Exactamente, en la declaración de abandono. ¿Y han trabajado de manera conjunta para ver cómo resuelven ese problema? Trabajamos, hay capacitaciones permanentes, pero la carga que tiene el Poder Judicial hace que se demore tanto, porque no es solamente el trámite de un expediente, hay que hacer toda una investigación para determinar la situación de adoptabilidad del niño o la niña. Bien, ministra, bueno, esperemos que le sigan dando mejor presupuesto. El presupuesto del Congreso de la República es 708 millones, ¿no?, que es un poco la cifra que tiene este año. Sí, pues efectivamente 708 millones, con eso inició el Ministerio de la Mujer, 457 millones en el presupuesto inicial de apertura, ¿no?, al inicio del año. Esperemos que esto se revierta, pues, porque creo que el ámbito de trabajo del Ministerio de la Mujer es también importante y sobre todo cubre todo el territorio nacional y necesita una mayor atención. Pero yo no quisiera dejar de preguntarle un par de cosas que tiene que ver con este escenario político en el que estamos inmersos. Político-judicial, porque casi las cosas se han mezclado, ¿no? ¿Qué opinión le merece respecto de lo que estamos siendo testigos todos, de este pedido de prisión preventiva a la lideresa de un partido importante, mayoritario en el Congreso de la República? Bueno, este es un tema que le corresponde al sistema de justicia. Nosotros esperamos que se lleve de manera correcta y de acuerdo al debido proceso. Y que hay, digamos, una serie de observaciones respecto de la participación de la política que ha devenido en situaciones como la que estamos viendo. El Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, hay una serie de, digamos, de actores que deberían de darnos, garantizar la gobernabilidad en el país, que están duramente debilitados. ¿Esto es preocupación a nivel del Consejo de Ministros? ¿Hay algunas medidas que están tomando para enfrentar y prevenir de que esto no se vuelva a repetir dentro de 10, 15, 20 años? Bueno, por supuesto, el presidente ha manifestado y de manera muy tajante, ¿no?, como prioridad la lucha contra la corrupción. Y esto es fundamental. Por eso se han planteado justamente estas 4 reformas constitucionales y que el presidente además ha señalado. Nosotros estamos trabajando en las propuestas para que el sistema de justicia, que es fundamental en nuestro país, ¿no?, pueda ser reformado y vaya de la mejor manera. Bueno, esperemos que no volvamos a pasar por un episodio de esta naturaleza como el que estamos viviendo en nuestro país frente al escenario político y judicial, porque casi se han mezclado ambas, ¿no?, en estos tiempos. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y otra vez un saludo a todas las trabajadoras, trabajadores, colaboradores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
por este aniversario, estos 22 años de trabajo fuerte y comprometido con nuestra sociedad. ¿Cuántos trabajadores tiene el Ministerio de la Mujer? Cuenta con más de 3.000 trabajadores a nivel nacional. 3.000 personas, servidores públicos en el Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Más de 3.000. Más de 3.000. Bien, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. La ministra Ana María Mendieta ha estado conversando con nosotros, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.